De regreso con todos ustedes, damos continuidad a esta edición 556 de Repasando. La temperatura se mantiene en 23 grados Celsius, sensación térmica 23 grados Celsius en Santiago de los Caballeros. El pronóstico de tiempo es una vaguada y una onda tropical en el noreste y norte del país. En Santiago le narré hace un momentito que sentimos una ligera lluvia, específicamente en esta parte céntrica de Santiago, en este casco urbano, área monumental. Aquí usted puede sentir una lluviecita, pero se traslada a 100 metros y probablemente no hay lluvia. Eso es parte de las características del Caribe. Pero, desgraciadamente, estas lluvias no van a disminuir esa sensación de calor, Dios mío, porque qué calor estamos viviendo en este verano 2021 y con una combinación de polvo del Sahara ausente en estos últimos días porque no se, o sea, indiscutiblemente que la incidencia del polvo del Sahara no es sinónimo de lluvia, pero entonces ahora tenemos una vaguada y una onda tropical que incide en nuestra área de pronóstico y va a afectar, o por lo menos tiene en alerta meteorológica a 13 provincias y no está incluida Santiago, porque uno quisiera entender que una lluviecita refresca a pesar de lo que dicen los expertos que no va a venir a refrescar, pero uno ve la agüita y uno como que, caramba, como que de verla se refresca. Pero bueno, vamos a continuar con más de nuestro contenido. Es momento de que usted pueda conocer qué hay en la prensa nacional. Vamos a darle una lectura breve a los principales diarios de circulación nacional. Para este domingo 12 de septiembre, el periódico Listín Diario trae una serie de informaciones, pero más que informaciones, reportajes con relación a la Operación Falcón. Hay que recordarle a toda nuestra audiencia que en la mañana de este domingo se conocerá la medida de coerción que había sido aplazada para este día. Entonces, hoy, en este día, en horas de la mañana, en Santiago de los Caballeros, se conoce la medida de coerción para estos 21 implicados. No estamos hablando de cualquier caso de narcotráfico, en especial de lavado de activos. Estamos hablando de una red muy significativa, lo que indica que ha sido un golpe muy importante para este tipo de crimen. Así que el periódico Listín Diario, hago la reseña sobre esto porque trae interesantes reportajes. A modo de pregunta, ¿quiénes son los imputados y qué rol cumplen en la compleja Operación Falcón? Dinero, joyas y todo tipo de decenas de vehículos. El gran allanamiento hecho por el Ministerio Público en la Operación Falcón. Algunos de los imputados son reincidentes y esta era la forma en que manejaban la red. Continuando con otras de las principales informaciones, la actriz Reese Witherspoon dice que es la más rica del mundo. La Operación Falcón, la cabecilla de la red del crimen organizado, siguen prófugos. Imputados en la operación utilizaban BlackBerry para sus operaciones por seguridad. Eric Mosquea Polanco es cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos de la Operación Falcón. Hace un momento les comunicaba, ¿verdad?, con relación a la joven de Nagua, caso de maestra de Neiva, no fue secuestro, policía dice que presuntamente la extorsionaban. Ahí está la duda planteada hace un momentito, cuando les decía que los usuarios de las redes sociales son severos. En otra de las principales informaciones, cita el periódico Listín, Obispo Castro dice que patria no se le debe de dejar a los narcos. Vamos a continuar con otras de las principales informaciones. Estamos dando lectura a lo que trae la prensa nacional en este domingo 12 de septiembre. También el periódico Diario Libre, ¿quién es quién en la Operación Falcón según el Ministerio Público? Dice que la red de narcotráfico que operaba en la Operación Falcón financió campañas políticas para el Congreso y las alcaldías. Abinader promete que no reformará la Constitución para reelegirse más de 8 años. Guerrero Jr. con los mejores números ofensivos de Otani. ¿Y por qué los implicados de la red de la Operación Falcon utilizaban un BlackBerry? Esto a modo de pregunta en uno de los reportajes que trae en esta ocasión el periódico Diario Libre. Nueva York recuerda los atentados del 11 de septiembre, 20 años después, con un solemne acto. La Junta Central Electoral solicita a los legisladores agilizar la modificación de la Ley 559 sobre actos de registro civil. El Ayuntamiento del Distrito Nacional aprueba una ciclovía en Arroyo Hondo III y la
recuperación de las aceras. Hasta ahí entonces las informaciones relativas al periódico Diario Libre. Pasamos entonces con el periódico El Caribe. Les recuerdo que le estoy ofertando los diferentes titulares que traen los diarios de circulación nacional correspondiente a este domingo 12 de septiembre. La temperatura se mantiene en 23 grados Celsius, sensación térmica 23 grados Celsius. Vamos a continuar con más de las informaciones. En esta ocasión, reitero, el periódico Diario Libre. El dengue nuevamente sobre el tapete, niños afectados en aumento. Aseguran que es inevitable una reforma fiscal. El gobierno invertirá 2.600 millones en Dajabón en los próximos 18 meses. Como les comunicaba, se eleva a 13 las provincias en alerta verde por la vaguada. Ocupan fusil y 2 pistolas a 4 apresados, incluyendo a un raso. Vámonos entonces ya como último periódico a ofertar informaciones con el periódico Hoy, que trae la portada del Hoy para este domingo. Clarisa Molina, la presentadora, dice: estoy saliendo con un caballero, un hombre maravilloso. Luis Abinader recuerda el dolor de miles de familias y sacrificios de equipos de ataque el 11 de septiembre. Trasciende en redes supuesto allanamiento en caso Falcón en Santiago. Plantean alianza público-privada para solución integral a disposición de los desechos sólidos. Y el Centro de Operaciones de Emergencia eleva 13 las provincias en alerta verde por vaguada. Se amplía el respaldo a favor de Polanco sobre la denuncia de fraude electoral en su contra. Con esa última información, entonces ya damos por concluida la lectura de las principales informaciones denominadas los titulares de la fecha, que corresponden, por supuesto, a este 12 de septiembre. Y vamos a pasar de inmediato entonces, luego de esa lectura, con las fechas para recordar. Un 8 de septiembre de 1839 al 8 de septiembre del 2021, 158 años del natalicio de Gregorio Luperón. Miren, como toda figura histórica o la mayoría de figuras históricas, uno puede tener sus disyuntivas, uno puede pues sacar, como pasa con muchas figuras históricas, políticas, recientes y no recientes, sus luces y sus sombras. Mucho que decir entonces de Gregorio Luperón. Yo recuerdo que recientemente estaba leyendo un artículo relativo a la parte de los autodidactas, y hacía una contextualización sobre la gran revolución de República Dominicana en materia de educación, pero en los años de Eugenio María de Hostos. Y sí hay que destacar que hubo una gran influencia con la presencia de Eugenio María de Hostos, todo lo que hizo por la educación dominicana, cómo también fue insertada la mujer en esa gran revolución, una Salomé Ureña de Enrique. Ese impulso y ese respaldo fue dado precisamente por Gregorio Luperón. Entre una de las tantas proezas que hay que reseñar, apartando de nuestra soberanía, que si nuestra independencia y en fin, pero uno analizando diferentes aspectos de lo que hay que resaltar de Gregorio Luperón, esa es una, porque indiscutiblemente hay quienes pueden tener buenas iniciativas y el conocimiento, pero se requiere también de la voluntad política, como decía hace un momento. A veces es la voluntad, pero bueno, de lo tanto que hay que reseñar, quizás dentro, apartándonos del elemento bélico e histórico, quise reseñar esa parte relativa a Gregorio Luperón. Y vamos a continuar entonces con las fechas para recordar, 2 fechas dolorosas en la historia para recordar, una quizás de una historia más reciente, otra con más años. 48 años ya se cumplieron del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende. Cuando uno habla de la injerencia del imperio, se le dice así, incluso hasta podríamos decir que todavía se le sigue llamando el famoso imperio yanqui, para hacerlo tal vez en tono más despectivo, y creo que más allá de lo despectivo que pueda sonar, creo que es el término correcto cuando vamos a hacer alusión al golpe de Estado de Salvador Allende. En el caso del periódico El País, reseñó el gobierno australiano como también perteneció como parte de toda la estructura que gestó las diferentes actividades y dinámicas que patrocinaron el golpe de Estado al Salvador Allende. Apenas unos días antes, unos días antes del golpe, estaba hablando con su jefe militar,
estaba hablando con un Pinochet. No fue el único, pero fue una de las cabezas principales. Y imaginarse, usted escucha en los diferentes documentales que hay, usted se pone a ver cómo fue gestado y los sucesos que ocurrieron anteriormente, un presidente que sale normal en su jornada como primer mandatario, ¿verdad? Como en su jornada de la primera magistratura, sin imaginarse lo que le esperaba. Indiscutiblemente que esto es un antes y un después en la historia de la democracia latinoamericana. Esto es un antes y un después en muchos aspectos de la vida, no únicamente de Latinoamérica, sino de Chile. Y hay que recordarlo. Y cuando uno tiene que recordar el golpe de Estado a Salvador Allende, más allá de la figura de Pinochet, indiscutiblemente no era lo mismo. En esa gran política, en esa, digamos que, intención muy definida, que lo ha tenido siempre, los gobiernos de los Estados Unidos, pero en esa época donde había una lucha contra todo gobierno que tuviera lineamientos comunistas, indiscutiblemente que las manos oscuras de los Estados Unidos jugó un papel muy nefasto para la democracia latinoamericana. Chile no se escapó de eso. Si usted ve dentro de aquella famosa Operación Cóndor, los papeles jugados por la CIA. Señora, la CIA no estaba con nada, no digo la CIA en sí misma porque es parte de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, no, pero cuando hablamos de la gran injerencia de los gobiernos de los Estados Unidos a través de los años, en el transcurso del tiempo, pero uno se ubica en este contexto, estamos hablando del año 73, en esa época donde habían en la gran mayoría de las naciones suramericanas dictaduras y en Centroamérica. Cuando digo que el gobierno de los Estados Unidos respalda lo que le venga en gana según sus intereses, yo quiero recordar que en el caso de la dictadura, que más adelante vamos a hablar de ese tema de la dictadura Somoza, pero en el caso que vamos a plantear más adelante es con Daniel Ortega, señores, eran aliados de los Somoza, padre e hijo. Cuando el hijo sustituye a un hermano tras la muerte, asesinato, magnicidio de su padre, que lo derrocan, que ahí es que entra precisamente, ¿verdad?, aquella gran figura de Daniel Ortega devenido hoy en dictador. ¿Quién manda a matar al hijo de Somoza? Somoza hijo. ¿Quién lo manda a matar? ¿Y por qué? Y las razones y los argumentos que, señora, el gobierno de los Estados Unidos te quita, te pone y hace contigo lo que quiera. Sin embargo, eran las dictaduras, los famosos aliados de los Estados Unidos frente a esa política internacional en contra de todo gobierno con aires comunistas. Entonces, en ese contexto se ubica precisamente el golpe de Estado a Salvador Allende y cómo esto cambió la historia de Chile negativamente, lo que le costó al Estado chileno recuperarse y cómo todavía hoy a la fecha se cuentan las víctimas de este golpe y de todo el proceso devenido tras el golpe de Estado a Salvador Allende. Pero bueno, damos un salto de esta fecha para recordar con la siguiente fecha para recordar. Hay que hablar de los Estados Unidos, pero ya en otra esfera, y es muy doloroso. Señores, usted busca los diferentes reportajes que realizaron periódicos nacionales, en especial la prensa internacional, y uno no se recupera. Yo apenas era una adolescente y recordar aquello, cuando te decía, mira, tumbaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos, y usted todavía a esta fecha, estos 20 años, que se recuerda de esa tragedia que cambió el mundo, en especial la forma de viajar. Todavía hoy a usted le hacen una serie de exigencias para poder llevar hasta un lapicero, porque indiscutiblemente que cuando usted se pone a buscar información de cómo el Estado, la seguridad nacional, fraqueló, señores, ¿cómo fue posible estos atentados del 9/11? Y usted se pone, hay documentales que los reseñan, incluso reportes periodísticos que destacan precisamente esa debilidad, pero indiscutiblemente que esto cambió el mundo, y desgraciadamente este aniversario del 20º aniversario encuentra a una nación norteamericana, pero en especial un Afganistán, porque parte de la intervención militar en Afganistán, en un momento fue Irak, Afganistán, en fin, el mismo propósito, misma motivación,
pero encuentra con una retirada militar donde tantas vidas se han perdido. Uno suma la cantidad de víctimas en estos atentados, que fueron varios, pero el principal fue a las Torres Gemelas en la gran metrópolis de Nueva York. Y ahí hubo muertes, hubo luto para el mundo, porque no fueron únicamente ciudadanos norteamericanos los fallecidos en este atentado terrorista, que dejó un salto de personas fallecidas, como ya he citado, de diferentes nacionalidades, pero esto indiscutiblemente que motivó estas intervenciones militares que dejaron otra gran cantidad de personas muertas, especialmente de soldados, no únicamente estadounidenses, sino también descendientes dominicanos. Ahí, por ejemplo, en esta última decisión presidencial con la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, señores, fueron varios los muertos en uno de esos bombardeos suicidas que son característicos de estos movimientos extremistas, fundamentalistas. Y ahí hubo que reseñar una joven descendiente dominicana y muchos jóvenes y otros tanto. Aquí uno se pone a buscar todo lo que implicó este atentado del 911. Incluso aquí todavía hay soldados que están solicitando que el gobierno les responda, porque el gobierno de Hipólito Mejía también respaldó esta lucha. Sin embargo, esos ciudadanos dominicanos quedaron sueltos. Usted sabe lo que vive un soldado, y eso se ha destacado muchísimo en películas, documentales, en entrevistas, todos los efectos que en lo que queda una persona tras vivir momentos bélicos de enfrentamiento, formar parte de este tipo de dinámicas militares. Y que usted sepa que lo mandaron allí como borregos, como si fuera un ganado, usted se va para allá, si quedó vivo pues bien, y si no también, y llega aquí y su país nada de nada. Entonces es muy doloroso porque uno tiene muchas aristas de donde tomar, o quedan precisamente estas aristas luego de este atentado del 911 con las intervenciones ambas. Hablamos de Irak, Afganistán, esta última con la retirada, donde este 20º aniversario encuentra precisamente esa decisión presidencial y tiene que conmemorarlo con las últimas personas, o por lo menos integrantes de la defensa de los Estados Unidos, que fallecieron y perdieron la vida en defensa de su seguridad nacional, precisamente como parte de las medidas tomadas tras los atentados del 911. Cambió el mundo, y todavía a la fecha, en este 20º aniversario, uno se pone a ver imágenes y uno no termina, todavía no se deja de impactar. Señores, usted ve el momento, usted se pone a ver las personas cuando salían corriendo. Hay una fotografía muy famosa que solamente ver ese señor, ese cuerpo caer, solamente ver la fotografía que capta el momento del cuerpo cuando va cayendo, ya siembra un impacto de horror, solamente ese momento. A eso usted súmele que el testimonio de quien tomó esa foto dice que era tan tenebroso, no únicamente la imagen de ver las personas que se lanzaban del edificio antes del desplome, era el ruido de los cuerpos al caerse. Eso sembró, señores, terror. Las secuelas también después. Tuve la oportunidad de ver una entrevista de una ciudadana, de una inmigrante, donde ella le tocó hacer limpieza de los escombros, y cómo también, que esa es la otra cara de los atentados del 911, fue contratada sin ningún mecanismo de seguridad, sin ningún mecanismo que resguardara su integridad física y psicológica. Y esa señora tiene secuelas de una enfermedad respiratoria y psiquiátrica tras los atentados del 9/11, pero ella formó parte de un equipo de limpieza que se contrató sin ningún tipo de protocolo. Eso es para que usted vea todo lo que esto arrastró. No es únicamente la parte central de lo que dejó este atentado, con la pérdida de las vidas, los traumas y en fin, sino el otro lado a tiempo después. Pero bueno, ahí está, una vez más ponemos un señor director en pantalla. Recordamos desgraciadamente los atentados del 911, un 11 de septiembre de 2001, 11 de septiembre de 2021, 20 años del atentado terrorista en Estados Unidos. Y bueno, con esta reseña de las fechas para recordar, vamos a una breve pausa. Al regreso tenemos los temas importantes de esta entrega 556 de Repasando para este domingo 12 de septiembre.
Repasando. Repasando.